Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Aricruz Pizarro y hoy veremos un viaje en el sur de Chile, Pullman Bus en la ruta local Valdivia-Puerto Montt. El trayecto transcurre en el sur de Chile, desde Valdivia a Puerto Montt demoramos casi 4 horas y la ruta tiene 220 kilómetros. Esto es en la mañana, una mañana soleada en el terminal de Valdivia. Yo había desayunado y tenía la intención de viajar a Puerto Montt, más al sur, pero no sabía en qué empresa viajaría. Al final, por un tema de horario, compré un pasaje en Pullman Bus para llegar cerca de la hora de almuerzo a la otra ciudad sureña y también cruzando los dedos, pensando en que podía viajar en algún bus que me parecería bonito si es que tenía algo de suerte. Para mi buena suerte, además de que Valdivia estaba soleado, llegó el bus que vieron en la portada, un hermoso bus Marco Polo Paradiso 1200, uno de los modelos de buses que tiene Pullman Bus en esta ruta y justamente uno de esos buses que quería probar o disfrutar. Ahora, ¿por qué quería viajar en uno de estos buses? Más allá de que es un modelo de bus muy bonito y que es un bus de un piso, ahora cada vez vemos menos este tipo de buses. Lo cierto es que estos buses son especiales, por lo menos la unidad de este viaje es especial. Este bus hacía transporte privado para mineros, es una configuración especial de 42 asientos semicama, que es muy cómoda, muy espaciosa. Hay que pensar que las empresas ofrecen este tipo de buses con 46 asientos, 48 asientos y acá tenemos 42, una enorme comodidad y espacio. Para la gente por fuera es un bus normal, pero uno que conoce su historia y la configuración podría decir que salí premiado con este tipo de bus. Fue el mejor bus que me podría haber tocado, creo yo, en esta ruta, aunque los otros buses también son muy bonitos. Mientras el bus se movía en el terminal, grabé el asiento con la reclinación completa y podemos ver que de verdad es un muy buen espacio. Yo había conocido estos buses en el norte, hace años atrás, voy a mostrar las fotos y la ficha después. Los buses de las mineras suelen venir con configuraciones especiales, mucho más cómodas que un bus regular, pero como son buses de transporte privado, es muy raro poder subir o poder viajar en un bus de estos hasta que ya pasan muchos años y los ponen en rutas normales como en este caso. En Valdivia vemos la ciudad, que es muy linda, la capital de la región de los ríos, una de las ciudades más lindas de Chile. Yo creo que mucha gente en Santiago añora con viajar de vacaciones para acá o venir a vivir, aunque obviamente no todo es tan idílico, siempre hay pros y contras, pero a mí me encanta Valdivia, me parece una ciudad muy hermosa, muy caminable y con unas vistas muy lindas. Justo pasamos también un bus de JetSur, un Marco Polo G7 como el que vimos en otro viaje, en otro video. Ese bus venía de Santiago hacia la ruta Santiago-Valdivia-Futrono y tiene otras paradas intermedias. Y esta vez, para salir de la ciudad, nosotros vamos por otra ruta. Vamos por una ruta que va hacia el sur, hacia la ciudad de Paillaco. Me alegra mucho poder hacer estas cosas. Para quienes ven uno de mis videos por primera vez, yo viajo mucho, disfruto de una linda pasión por el transporte público y eso me ha llevado lejos, literalmente bastante lejos. Aunque también disfruto de trayectos sencillos, en micro, en metro o en la propia ciudad. Esta ruta entre Valdivia y Paillaco es súper bonita, yo la he visto en otras ocasiones y lo que tiene de bonito, bueno, hay varias partes bonitas, es que acabas paralelo a un río. Valdivia es una ciudad que tiene humedales, pantanos y acá vemos justamente uno de esos humedales, el humedal del río Angachilla, si es que no me equivoco, y es curioso cómo se mezclan los juncos de los humedales con otras zonas pobladas y otras zonas de campo. El sur de Chile es una zona lluviosa, Valdivia tiene cerca de 1800 milímetros de lluvia en un año normal. Claro que con el cambio climático no ha llovido tanto como en décadas anteriores, pero es una zona llena de verde, de campos, de ganado, de bosques y también de plantaciones forestales. Para mí es bonito y gratificante poder viajar en este bus, que quería viajar hace mucho,
y también poder disfrutar de estos paisajes tan bonitos, poder documentarlos, poder compartir con ustedes, que se sientan aquí. Bueno, me causa alegría todo esto y espero que a ustedes también les cause una alegría bonita. Este bus local tiene la primera parada en la ciudad de Payaco. Como muchas ciudades, Payaco nació como una parada ferroviaria, como una estación de tren que fue poblándose de a poco. En el libro Los héroes del tiempo, uno de mis libros, hay un poema que aborda este tipo de cuestiones sobre la génesis de las ciudades, cómo nacen las ciudades, porque uno las ve en el día a día y asume que siempre estuvieron, pero no es así. Las ciudades también nacen, desaparecen, tienen ciclos de vida. En Payaco, el bus llega al terminal de buses de la ciudad, lugar donde además de estos buses grandes, también hay otros buses pequeños de servicios rurales que le llamamos aquí. Esos buses conectan con otras ciudades cercanas y también hay horarios y buses que van a Valdivia de manera seguida. Es una parada tranquila. Después de Payaco, el bus toma la carretera panamericana, la ruta 5, y seguimos rumbo a Osorno. El paisaje es parecido, con muchos árboles, con campos, con vacas. Si bien en el viaje desde Santiago había descansado bien, en este tramo como que me ganó el sueño, el relajo y me empecé a quedar dormido. Igual como el asiento es cómodo y tengo ese espacio extra, eso te invita a la siesta. Me puse a pestañear y en esos típicos pensamientos de que voy a cerrar los ojos por un ratito, va a ser un pestañeo nomás cortito, al final desperté y estaba en el terminal de Osorno. Desperté porque el bus estaba parado. Al lado de nosotros había un bus Irizar y 6390 que trabaja esta misma ruta. Si no hubiera viajado en este bus Marco Polo, puede que haya tenido que viajar en ese bus Irizar, que también es muy bonito. Y por mi parte descansé bien, nada como dormir un ratito, una siesta reponedora. El viaje estaba siendo muy relajado. Acá en Osorno hay varias empresas, hay buses grandes que van a Puerto Montt, un trayecto muy requerido, y otros buses más pequeños que van a otras ciudades cercanas, zonas de campo. Mientras vemos cómo el bus maniobra en el terminal de Osorno, veamos la ficha con las fotos de estos buses Marco Polo, de ese bus Irizar y otras cosas más. El bus es un Marco Polo Paradiso 1200 G7, chasis Scania K410, inscrito en octubre de 2013. Tiene 42 asientos semicama y, como comentaba antes, estos buses trabajaban en la división industrial de Pullman Bus, hacían transporte de personal de minería. Yo fotografié uno de estos buses en Antofagasta en 2015 y se veía súper bonito, daban unas ganas de subirse. Además de que esta configuración debe ser una de las más cómodas del mercado. Otras unidades bonitas y recordadas fueron los buses que transportaron a las selecciones de fútbol en la Copa América 2015. También era Marco Polo Paradiso 1200, pero con chasis Mercedes-Benz. Eran buses súper bonitos. No sé si con 42 asientos, pero también eran de la división industrial de Pullman Bus, empresa Tandem que hace estos viajes para transporte de mineras. El bus Irizar 6390 que estaba al lado es este bus, unidad 2817, también trabajaba en Tandem. A ese bus le tomé foto en Valdivia después, haciendo justamente la ruta Valdivia-Puerto Montt. Son buses muy elegantes también, muy bonitos. Estos videos, como siempre, son presentados por mis libros. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas, todos esperan por ti. Ventas por correo electrónico. Y también muchas gracias a quienes apuestan por mi trabajo con el botón super gracias. De verdad, aunque es redundante, pero muchas gracias. La ciudad de Osorno es bonita, yo la encuentro bonita, aunque las pocas veces en que me he bajado del bus ha sido para caminar por la plaza, para almorzar y para esperar a otros buses o tomar fotos. Yo creo que eso es lo lindo de esta afición. Conozco a varios que estamos en las mismas, que compartimos este gusto por el transporte, y muchas veces pasa que uno se vuelve medio trotamundos y recorre ciudades o conoce muchos lugares, y en todas las ciudades siempre hay un aficionado o alguien que te pueda ayudar con esto. Eso es súper bacán. También es relajante descansar, dejar las pantallas y mirar el cielo por un rato, las nubes, no, es relajante, súper rico.
El camino entre Osorno y Puerto Montt es muy transitado. De hecho, hay empresas que solo trabajan en esa ruta y salen a cada rato con muchos pasajeros. Hay un movimiento constante. Son ciudades muy importantes en la zona. Antes de llegar a Puerto Montt me pareció bien ir al baño del bus, aunque yo no siempre muestro los baños porque no siempre voy. Pero esta vez el baño estaba bien limpio, el bus en general estaba súper bien cuidado, muy bueno. Lo único que no tenía eran puertos USB, pero el bus es del 2013, no le han actualizado eso. Pero fuera de ese detalle, ha sido todo un descubrimiento, un bus muy bonito, una joya. Hay muchos buses que cubren esta ruta Valdivia-Puerto Montt y este bus debe ser uno de los mejores. Llegando a Puerto Montt, el cielo estaba más nublado, pero todavía no tenía lluvia. Nosotros ya estamos en la ciudad de Puerto Montt ahora, capital de la región de los lagos, una de las ciudades más importantes del sur de Chile. Y como reflexión, mientras vemos esta ciudad, fue un viaje improvisado, pero valió totalmente la pena. Yo en mi mente, en mi cabeza, tengo una lista mental con esos buses que me gustaría viajar o probar. Y no siempre uno tiene la ocasión de hacerlo. Hay buses o empresas que desaparecen. A diferencia de otros países, acá en Chile cada vez tenemos más buses de 2 pisos, que a mí me gustan más, pero viajar en un bus de un piso cada vez es más difícil y tiene su magia también. Son buses bonitos, quizás más adelante este trayecto lo hagan con buses de 2 pisos. Ya hay empresas que han reemplazado los buses normales como este bus por buses de 2 pisos. Eso es así, es parte de la evolución del mercado y de lo que va pidiendo la gente. Llegamos a nuestro destino, el terminal municipal de Puerto Montt, que está justo en la costanera. El bus se portó bien, una unidad excelente, un viaje muy agradable y relajante. Eso sí, yo estaría poco tiempo en la zona, porque volví a Santiago ese mismo día en otro bus de ETM, un bus fucsia que vieron en otro episodio anterior. Esa es la vida patiperra, po. El bus del lado, ese de Cruz del Sur, es un ejemplo de lo que les decía. Antes eran buses de un piso y ahora Cruz del Sur solo usa buses de 2 pisos. Así es la vida. En el terminal también vimos el bus amarillo con azul de Gama Bus, el mismo de Valdivia, hacia la misma ruta. En esa fecha, marzo 2022, estaban haciendo trabajos en toda la zona del terminal. No he vuelto, así que no sé en qué estarán, pero esto es una muestra del terminal de Puerto Montt, como para que lo conozcan, para que sepan cómo es si nunca han estado acá. Agradezco su sintonía, también agradezco a Dios por tantas cosas bonitas y espero que tengan una linda semana o día con estas vistas de Puerto Montt, del mar, de los barcos. Muchas gracias nuevamente por todo y que estén súper bien. ¡Chau!